La historia que les voy a contar está basada en hechos reales y se titula La maldición de la bestia de Cuzco. Espero que les guste. Había algo siniestro acechando en las sombras del pequeño pueblo que yacía a las faldas de los Andes, cercano a Cuzco. Los lugareños susurraban entre ellos sobre los incidentes inexplicables que habían comenzado a afligir a la comunidad. Personas aparecían muertas con horribles dentelladas, y otros simplemente desaparecían sin dejar rastro. El temor se extendió como una enfermedad, y la noche se convirtió en un manto oscuro que ocultaba los secretos más oscuros de la región. Carlos, un joven periodista en busca de una gran historia, llegó al pueblo en busca de respuestas. Había oído hablar de los rumores escalofriantes que rodeaban a la comunidad y decidió investigar por sí mismo. Al llegar, fue recibido con miradas de recelo y silencio. Nadie parecía dispuesto a hablar sobre lo que estaba sucediendo, pero eso solo avivó su determinación. Con su grabadora en mano, Carlos comenzó a entrevistar a los aldeanos, uno por uno. Poco a poco, empezó a desentrañar una historia que parecía sacada de una pesadilla. Había habido avistamientos de una figura monstruosa en las noches de luna llena, una criatura con forma de lobo pero con ojos que brillaban con una inteligencia demoníaca. El relato más aterrador provenía de Doña Rosa, una anciana que había vivido en el pueblo durante toda su vida. Con voz temblorosa, le contó a Carlos sobre la leyenda de la bestia de Cuzco. Según la leyenda, hace siglos, un cazador traicionero fue condenado por sus crímenes y maldito para siempre. Se transformó en una criatura monstruosa, mitad hombre, mitad lobo, y vagaba por los bosques en busca de sangre y venganza. La leyenda decía que la maldición se transmitía de generación en generación, y que solo un sacrificio podía romper el ciclo. Carlos no sabía si creer en la leyenda, pero algo en la mirada aterrorizada de Doña Rosa lo inquietó profundamente. Decidió pasar la noche en el pueblo, decidido a descubrir la verdad. La luna llena iluminó el cielo con su resplandor plateado, y Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras caminaba solo por los oscuros bosques que rodeaban el pueblo. Los árboles parecían retorcerse y susurrar secretos antiguos. El viento llevaba consigo un aullido lejano que helaba la sangre. De repente, Carlos escuchó un ruido detrás de él. Se volvió rápidamente, y en la penumbra, distinguió una figura alta y peluda. Sus ojos brillaron con una luz malévola. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se abalanzó sobre él, y Carlos sintió un dolor agudo en el cuello mientras unos colmillos afilados se hundían en su piel. Despertó al amanecer en el suelo del bosque, con un dolor punzante en el cuello y una sensación de debilidad. A su alrededor, los árboles parecían susurrar su secreto macabro. Carlos se tocó el cuello y notó la sangre seca en sus dedos. Sabía que algo terrible había ocurrido esa noche. Cuando regresó al pueblo, se dio cuenta de que las miradas de los aldeanos habían cambiado. Ahora lo miraban con recelo y temor. Algunos incluso murmuraban que él era el siguiente en ser víctima de la bestia de Cuzco. Carlos sabía que algo estaba mal, pero no podía explicar lo que había sucedido en el bosque. Con el tiempo, el periodista comenzó a notar cambios en su propio cuerpo. Su piel se volvió más áspera, sus uñas se afilaron y sus dientes se volvieron puntiagudos. Tenía pesadillas horribles en las que se veía a sí mismo transformándose en una criatura monstruosa. Desesperado por encontrar respuestas, Carlos regresó a Doña Rosa y le contó lo que le había sucedido. Ella sintió con tristeza y le reveló el oscuro secreto del pueblo: la maldición de la bestia de Cuzco se transmitía a través de la sangre. Carlos estaba destinado a convertirse en la próxima encarnación de la criatura si no podía romper la maldición. El tiempo se agotaba, y Carlos se dio cuenta de que solo había una manera de poner fin a la maldición.
Tenía que encontrar al verdadero origen de la maldición y enfrentar a la bestia de Cuzco. Su búsqueda lo llevó a descubrir un antiguo templo en lo más profundo del bosque, donde la criatura se escondía. La batalla final fue épica y aterradora. Carlos luchó contra la bestia de Cuzco en medio de la oscuridad de la noche, mientras la luna llena brillaba en lo alto. La criatura era formidable, pero Carlos estaba decidido a romper la maldición y salvar al pueblo. Finalmente, con un acto de valentía desesperado, Carlos logró derrotar a la bestia de Cuzco y romper la maldición de una vez por todas. La criatura se desvaneció en la oscuridad, y el pueblo quedó en paz. Pero la historia no terminó allí. En lugar de la calma que Carlos esperaba, una pesadilla aún peor se desató. La multitud enfurecida de aldeanos, cegados por el pánico, lo acusó de ser la causa de los horrores que habían asolado su pueblo. Carlos intentó explicar su búsqueda de la verdad, pero sus palabras se perdieron en el caos. La violencia estalló de repente. Los aldeanos enfurecidos arremetieron contra él, y la sangre se derramó en la tierra como una ofrenda a la maldición. Carlos, debilitado por la transformación que se avecinaba, luchó desesperadamente por su vida. Los golpes llovieron sobre él mientras el caos se apoderaba de la noche. De entre la multitud emergió Doña Rosa, la anciana que le había contado la leyenda. Con lágrimas en los ojos, trató de detener la violencia, pero era impotente ante la furia desatada. Carlos la miró con súplica mientras luchaba por respirar, pero su antiguo confidente no pudo hacer nada para salvarlo. Cuando la multitud finalmente se retiró, el bosque quedó en silencio, excepto por los suspiros agonizantes de Carlos. Su cuerpo estaba maltrecho, y la transformación en la criatura de la leyenda había comenzado. Su piel se volvió peluda, sus extremidades se alargaron y sus ojos brillaron con una inteligencia que no era la suya. Carlos, convertido en la bestia de Cuzco, soltó un aullido desgarrador al cielo estrellado. Los aldeanos, aterrorizados por la abominación ante ellos, comprendieron demasiado tarde que habían condenado su propio pueblo. La criatura se abalanzó sobre ellos con ferocidad, desgarrando la carne y dejando un rastro de muerte en su estela. La noche se convirtió en un baño de sangre, y los lamentos de los aldeanos llenaron el aire. Carlos, atrapado en la pesadilla de su propia creación, se convirtió en un instrumento de destrucción. Cada golpe y aullido era una manifestación de la ira y el sufrimiento que habían afligido al pueblo durante generaciones. Finalmente, cuando el amanecer comenzó a teñir el horizonte de luz, la bestia de Cuzco se desvaneció en las sombras, dejando tras de sí un pueblo en ruinas y vidas destrozadas. La maldición había cobrado su precio, y la oscuridad se había apoderado de Cuzco.